Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la información y de los ciudadanos. Vamos a hablar de la posibilidad de que los ciudadanos tengamos acceso a información pública, que los gobiernos, que las instituciones tengan la capacidad de toda la información que generan en su práctica cotidiana esté disponible y accesible en Internet, en plataformas que sean de muy fácil acceso, y de esa manera los ciudadanos tengamos la posibilidad de evaluar la eficacia del gasto público, de evaluar el impacto favorable que tienen los programas y las acciones de los gobiernos. Pero también que con información accesible de todo tipo, los ciudadanos podamos construir la visión de futuro del desarrollo de nuestro país. Que la información sea el punto de encuentro para que los ciudadanos, para que la sociedad civil, para que el sector productivo de nuestro país y la esfera gubernamental juntos puedan construir de mejor manera los proyectos que combatan la desigualdad y la pobreza. Que la información sea la punta de lanza para la transparencia y la rendición de cuentas de nuestro país. Pero también que la información contribuya a que todos tengamos nuevas habilidades educativas y nuevas competencias prácticas que nos permita entender esa información y que esa información la construyamos en conocimiento. Y de ese tema vamos a platicar el día de hoy. Nos va a acompañar Eduardo Sojo, que es el directorio del Laboratorio de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica. Y como todos los programas, hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez, que nos va a platicar cuáles fueron las preguntas que le hicimos a ciudadanos como tú y como yo respecto a la información. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio. ¿Qué tal tú? Platícanos qué pregunta le hicimos a los ciudadanos. Pues mira, hoy les hicimos preguntas que tienen que ver efectivamente con el tema que estamos tratando, que es el tema de la información y cómo los ciudadanos utilizan la información. Y la primera pregunta que les hicimos es si ellos tenían una definición de datos abiertos. La segunda pregunta es ¿cómo utilizan ellos la información oficial? Si la utilizan o no para tomar decisiones. La tercera es si piensan si los gobiernos, ya sea el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, utiliza la información oficial para tomar mejores decisiones. Y la tercera es cómo podemos utilizar esa información oficial o de organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, para tomar mejores decisiones, poder vigilar a nuestros gobiernos o a nuestros gobernantes y también para ayudarles a tomar mejores decisiones. Esas fueron las preguntas que les hicimos. Pues vamos a ver lo que nos contestaron. Vamos al sondeo de los ciudadanos, en donde lo que queremos es conocer si realmente hoy accedemos a una cultura de información, en donde si realmente los ciudadanos le damos el valor que debe tener el uso de esa información, en donde si tenemos los conocimientos básicos para entender la información que se genera en plataformas como bases de datos o en plataformas que estén hoy disponibles en Internet, y en donde, como bien lo decías tú, Alfonso, los ciudadanos tengamos la capacidad de exigir mejores resultados, la capacidad de entender los indicadores que deben tener cada uno de los programas y de las acciones gubernamentales, pues a través del uso de esa información. Vamos a ver lo que nos contestaron. Básicamente es un mecanismo que permite, o más que permite, exige la existencia de transparencia en cuanto a el acceso a información pública gubernamental. La transparencia no solo es a través de solicitudes, sino implica que el gobierno directamente genere esta información de oficio. Bueno, la iniciativa Datos Abiertos es parte del movimiento de transparencia que muchos de los investigadores de aquí del CIDE promocionamos desde las primeras reformas constitucionales en materia de transparencia, y a partir de la celebración del acuerdo por el gobierno abierto, pues es uno de los compromisos de México internacionalmente. Datos abiertos significa que la ciudadanía tenga acceso como a la información cuantitativa. Iniciativa Datos Abiertos, pues me imagino que es una facilidad para los ciudadanos mexicanos para poder tener acceso a la información. Yo personalmente no lo utilizo mucho, no soy una persona que esté utilizando este tipo de portales. Sin embargo, creo que es muy importante fomentarla.
Sí, muchísimo. Pues básicamente a mí me sirven mucho datos de estadísticas, por ejemplo, en temas de victimización, en temas de cifra negra, este tipo de datos que publica INEGI, datos, estadísticas sobre comisión de delitos. En general ese es el tipo de información que me interesa a mí. Sí, por supuesto. Muchas de las decisiones que tomo como coordinadora de la maestría en Administración y Políticas Públicas, pues también están basados en el tipo de estudiantes que egresan de las universidades, en qué regiones, cuáles son las necesidades, las prácticas profesionales que hacen. También usamos datos del gobierno sobre ofertas laborales, etcétera. ¿Para tomar decisiones? Creo que no. ¿Por qué? Porque nunca me he visto como en la necesidad de informarme en ese sentido para tomar una decisión. No. Sí, absolutamente utilizan información, no necesariamente las decisiones son las mejores en ocasiones, pero desde luego que utilizan información. De hecho, sería una pésima práctica no utilizar información para tomar decisiones. Sí, creo que sí, pero me parece que todavía hay áreas de oportunidad importantes. El INEGI hace esfuerzos muy importantes para dotar de información y datos para la toma de decisiones públicas, pero necesitamos capacitarnos más también en esas áreas. Creo que las personas que realizan y planean las políticas públicas detrás de las decisiones de gobierno usan los datos abiertos. Espero que sí. Hay muchos países que actualmente lo hacen, sin embargo, siento que México es un país que tiene mucha área de oportunidad en este punto, pero sí, me imagino que todos los gobiernos lo deben de hacer. Pues un poco a través de uso de esta información. Hay mucha transparencia, pero a veces la transparencia no necesariamente nos ayuda a conocer mejor a las instituciones. Hay lo que podríamos llamar una especie de ruido blanco dentro de la transparencia. Se publican muchos datos sin que quieran decir mucho, pero en ese sentido los ciudadanos tenemos que ser muy proactivos con las políticas de transparencia y exigir que los datos tengan mayor calidad. Por ejemplo, en el caso de poderes judiciales, típicamente muchos de los datos que se publican pues, son muy difíciles de analizar por su propia y especial naturaleza. Y entonces una transparencia proactiva ahí sería exigir a los poderes judiciales que publiquen la información en formatos que puedan ser utilizados. Me parece que para tomar mejores decisiones los ciudadanos, los datos abiertos son una herramienta, pero requieren de cierto tipo de conocimiento, saber manejar bases de datos, etcétera. Creo que ahí hay una labor muy importante que pueden hacer ONGs o incluso podemos hacer aquí desde el CIDE, que es cómo interpretamos estos datos. Ejemplos interesantes son, por ejemplo, Mejora tu Escuela, donde las bases de datos de enlaces fueron utilizadas por ONGs. Hay cuestiones como, por ejemplo, denunciar baches o denunciar robos de cajeros. Todas estas son fórmulas de datos abiertos que pueden ser utilizadas por los ciudadanos, pero sí requieren de la intermediación de personas que saben manejar datos, como por ejemplo lo que se hace en el laboratorio del CIDE sobre políticas públicas. Creo que exigiendo mayor transparencia, porque muchas veces no conocemos como las herramientas para tener acceso a esa información, que no necesariamente va a servir para nuestra vida cotidiana, pero exigir que estén ahí y poder verlos y tener acceso a esa información, pues simplemente ya es como un paso más para exigir transparencia. Ok, por ejemplo, para empezar, los mexicanos no tenemos la cultura ni siquiera a veces de saber quiénes son nuestros gobernantes, ¿no? Fuera más allá de un presidente, tenemos que informarnos sobre quiénes, qué es lo que hacen, qué puesto, cuáles son sus gestiones, y empezando por ahí deberíamos de informarnos. Estamos hablando de los ciudadanos y la información. Como pudimos observar al transcurso del programa, hemos identificado que los ciudadanos tienen esta aspiración de poder acceder a mejor información y que de esa manera los gobiernos puedan ser mucho más eficaces en atender los problemas que están viviendo. Es por ello que hoy hemos invitado a una organización académica que trabaja de la mano con el sector productivo del país, con el sector social, pero también con la esfera gubernamental para construir mejores decisiones a través del análisis y uso eficaz de la información. Nos acompaña Eduardo Sojo,
que es el director del Laboratorio de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica. Eduardo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, Tulio, un gusto estar en Buen Ciudadano. Eduardo, pues para iniciar esta conversación me gustaría preguntarte a ti como ciudadano, ¿qué es ser un buen ciudadano? Mira, yo creo que tiene que ver con ser un ciudadano responsable, o sea, preocuparse no solo por lo que uno hace en sí mismo y cómo contribuye a su vida diaria, sino ir mucho más allá. Siempre estar pensando en cómo contribuir al entorno de la sociedad. Es un poco como cuando estudiamos particularmente con los jesuitas, yo estudié en el UX, y ahí siempre remarcaban de manera muy importante la hipoteca social que tenemos los ciudadanos, o sea, particularmente aquellos ciudadanos que hemos sido muy beneficiados con la educación. Tenemos que preocuparnos por nuestra vida, por nuestra familia, pero tenemos que ir más allá de nuestro entorno cercano. Tenemos que preocuparnos por ver cómo mejoramos las condiciones de la sociedad, cuál puede ser nuestra contribución. Eduardo, hoy una de las tendencias de futuro, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, es que tengamos la posibilidad de acceder a la información y hacer un uso en la explotación de esa información que permita tomar mejores decisiones. Tú fuiste ciudadano ejemplar y responsable de la institución más importante para construir información en el país. Aquí en este programa utilizamos de manera cotidiana la información que genera el INEGI, que para los ciudadanos constituye la fuente más importante de información, pues no solamente para diagnosticar un problema o para darle una vista cercana al problema, sino también tenemos que transitar a usar mejor la información. Me gustaría preguntarte, en tu visión, ¿cómo está hoy nuestro país con esta iniciativa de gobierno e información abierta? Fíjate, yo pienso que, como dices, que la información siempre ha sido importante. El uso de la información para tomar decisiones en la vida pública, en la vida privada, en la vida de las organizaciones sociales siempre ha sido importante. Pero hoy es más importante que nunca, porque hoy tenemos dos revoluciones que se conjugan al mismo tiempo, la revolución de la información y la revolución de las tecnologías de la información. La revolución de la información porque hoy tenemos acceso a información que antes no teníamos. Antes no disponíamos de información sobre una gran variedad de temas que hoy sí tenemos. Hoy además tenemos tecnologías de la información que nos permite procesar todo ese cúmulo de información. Hoy tenemos adicionalmente a esta revolución de la información y a esta revolución de las tecnologías de la información, tenemos la posibilidad de poner toda esa información en el territorio, porque al final todo ocurre en un tiempo y en un espacio. Y el poder conjugar la información estadística y la información geográfica nos da una enorme ventaja. ¿Cómo estamos en México? En México me parece que tenemos una ventaja muy importante. Primero, somos de los pocos países, yo te diría 2 o 3 países en el mundo, donde la institución responsable de la información estadística y la institución responsable de la información geográfica están en la misma institución. En la gran mayoría de los países corren por separado y no se comunican. En el caso de México, en el INEGI, tenemos una institución responsable de las dos informaciones y eso permite que en México en particular tengamos acceso a mucha información, no solo estadística, sino en su contexto geográfico. Esto por un lado. Por otro lado, me parece que México sí se ha adelantado particularmente y ha ido a la vanguardia, me parece, en toda esta iniciativa de acceso a la información, en toda esta iniciativa de datos abiertos. Por supuesto, falta muchísimo todavía por lograr, pero me parece que vamos en el camino correcto y particularmente quisiera referirme a la estadística oficial y a los datos abiertos. Hay una institución que se llama Open Data Watch y esta institución analiza lo que está pasando en la estadística oficial en materia de datos abiertos. ¿Qué tan abiertos en materia de datos son los institutos de estadística del mundo? Y esta institución en marzo de este año, cuando fue la Comisión Estadística de Naciones Unidas, dio su veredicto y le dio el primer lugar a México. El primer lugar en datos abiertos en materia de estadística oficial nos dieron. Entonces creo que en ese sentido vamos en el camino correcto. Me parece que falta muchísimo todavía por explotar y utilizar esa información, pero creo que México se distingue de manera muy importante en esta agenda. Que eso es parte de la riqueza de este país,
que tengamos la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda consultar información sobre el comportamiento del empleo o sobre cómo está la construcción de la formación de hogares en México, y eso es parte de lo que lleva a cabo el INEGI. Creo que algo también es muy importante es que hoy hablamos de la economía del conocimiento, y eso en términos prácticos lo que significa es usemos la información para generar conocimiento. Exacto. La pregunta es si hoy el sector privado, y quisiera ahorita ir segmentando por actores, con todo gusto. está utilizando de manera adecuada la información que está disponible en todas las bases de datos del país para ir generando conocimiento y por lo tanto ir generando valor agregado, no solamente en los productos y servicios que ofrece como sector privado, sino también en construir una visión de futuro del país. Mira, a mí me parece que mi respuesta sería, digamos, en dos sentidos. Por un lado, para tomar decisiones en materia privada para mejorar la eficiencia de sus empresas, me parece que ahí el segmento de las grandes empresas lo están utilizando de manera muy importante. Por ejemplo, para una empresa, muchas empresas que tienen que ver con las tiendas de autoservicio, por ejemplo, ¿no? Ellos en el pasado contrataban consultores para que les desarrollaran dónde había competencia, dónde había mercado, dónde no había mercado. Hoy esa información es totalmente gratuita, libre, está en el INEGI, pueden consultar el DNUE junto con el Inventario Nacional de Viviendas y pueden saber dónde ubicarse. Una empresa que quiera ubicar una farmacia sabe exactamente dónde hay farmacias, dónde no las hay, dónde poder ubicar una farmacia. Un ejemplo muy concreto que viví yo cuando estuve en el instituto de un banco, Compartamos, ¿no? Que también estaba buscando dónde ubicar una sucursal y dónde estaba el tipo de mercado que son, en este caso particularmente iban por trabajadores por su cuenta, donde había mercado para poder instalar esa sucursal en un municipio en el estado de Veracruz. Y tomaron el DNUE, tomaron la información del INEGI de manera gratuita y pudieron determinar no solo dónde ubicar su sucursal, sino cómo decirle a sus promotores si te vas por esta cuadra y por la otra, y ahí te vas a encontrar 40 clientes potenciales, vas y me das un informe, tocas la puerta, me das un informe. Entonces la información ahí está. Me parece que nos falta que todo eso que está pasando con las grandes empresas, que me parece que hoy ya se dieron cuenta de la gran riqueza de información que tenemos en México, a diferencia de otros países, eso que están viendo las grandes empresas baje a la pequeña y a la mediana, a la pequeña y a la mediana empresa, a las microempresas, porque de alguna manera el INEGI antes... Es casi el 80% del sector productivo del país. Y por eso dimos la información, cuando estuve en el instituto, por eso se determinó dar la información de manera gratuita, porque sabíamos que las grandes empresas podrían adquirir la información comprando la información. Sin embargo, queríamos en aquel momento que se democratizara el acceso a la información y por eso decidimos dar de manera gratuita la información. Inclusive, por ejemplo, muchos, imagínate a los ingenieros civiles que estaban trabajando en obras de infraestructura y que antes, pequeñas o grandes, pero particularmente las pequeñas obras, y que antes les costaba trabajo adquirir toda la cartografía del instituto. Hoy es totalmente gratuita, desde su casa lo pueden descargar de la página del INEGI, ¿no? En ese espíritu me parece que va bien la gran empresa, poco a poco tenemos que socializar el uso de la información, socializar el que está la información disponible y es para todos y es totalmente gratuita, porque de repente tampoco se sabe, y qué gusto que me invites a este programa, porque bueno, así contribuimos a eso. Pero me parece que el sector privado, la otra parte del sector privado, que creo que sí está haciendo un uso no solo correcto, sino intensivo de la información, son las organizaciones de la sociedad civil que están vigilando, están observando qué está pasando en el país, cuáles son las acciones que está tomando el gobierno, hacer recomendaciones específicas de cómo cambiar las políticas públicas, poder influir en la agenda de los legisladores, en la agenda de los gobernadores, simplemente utilizando la información oficial disponible. En el pasado, los organismos de la sociedad civil seguramente hacían lo propio, pero era con información, digamos, que no era oficial.
Hoy tenemos información oficial, ¿no? Y entonces no hay de otra, ¿no? No es que alguien me dijo, no es que la prima o el vecino de un amigo, no. Ahí está la información oficial. Y la información oficial nos dice que la corrupción tal, que estos servicios están apreciados por los ciudadanos, que estos servicios se tardan mucho, que estos servicios no tienen tecnologías de la información. Entonces, hoy hay mucha información que permite que la interlocución entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno sea más fructífera porque todos se basan en la misma información. Creo que es algo que sí se está logrando en México. Tú como experto, Eduardo, en materia de construir información y explotar de manera estratégica esa información, has hablado un poco de las capas de la información que se están teniendo y que se van construyendo de manera metodológica y permanente, lo que permite es de tener, por decirlo así, la película completa, no fotografías en un tiempo y un espacio determinado. Así es. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos para que la certidumbre de la calidad, la veracidad y la pertinencia de la información se mantenga? Tú hablabas de que hoy México es el país que fue mejor evaluado por el Comité de Naciones Unidas y la pregunta es, ¿cómo tenemos que empoderar a los ciudadanos para que México siga manteniendo ese liderazgo y que de ninguna manera se pueda manipular ese tipo de información? Yo creo que hay que estar atentos. Afortunadamente en nuestro país, y también es único el que el organismo garante de la información estadística y geográfica oficial en nuestro país sea un órgano constitucionalmente autónomo del Estado mexicano. En términos prácticos, eso lo que significa es que es un organismo independiente. Recibe dinero de recursos públicos, del presupuesto de egresos de la Federación, pero su proceso de toma de decisiones, sus órganos de gobierno, actúan de manera autónoma. Es como el Banco de México, pero en materia de información. Y eso, que en México afortunadamente ya nos acostumbramos a verlo, ha sido la mejor práctica en materia de autonomía en el mundo también. Pero te digo que creo que México va muy bien en esta agenda. Yo te diría, hay que, primero, como ciudadanos responsables, hay que dar la información. Hay que dar la información con la seguridad de que el instituto, el INEGI, tiene la obligación de mantenerla confidencial. Es decir, no se pueden difundir información personal o información de una empresa o de un hogar. Siempre el INEGI mantiene, es un mandato, es un mandamiento, es algo que tenemos clavado en la frente cuando estamos en el instituto, de que se tiene que mantener la confidencialidad de la información. Lo primero que un ciudadano debe hacer cuando hay, por ejemplo, los grandes eventos, los censos de población y vivienda, o cuando hay los censos económicos en las empresas, hay que dar la información y hay que darla de manera certera. Hay que abrir la puerta a los encuestadores que van con su chaleco del INEGI. Van bien identificados, hay que abrir la puerta, hay que darles la información, porque esa información es la que nos permite tomar mejores decisiones, ¿no? Hablábamos del sector privado. Me gustaría un poco hablar de los gobiernos a nivel federal y los gobiernos a nivel estatal y a nivel local. Hoy los ciudadanos tienen la percepción de que no existe una visión de futuro, que los planes y programas son programas truncos, de que no están eslabonados independientemente de que llegue un nuevo gobernante de un partido político distinto al que ya se tiene. Y claramente el uso de la información puede contribuir a esta certidumbre de los programas con una visión de largo plazo. ¿Cómo están hoy utilizando los gobiernos, fundamentalmente los gobiernos locales, la información estadística que está disponible para todos? Yo creo que, mira, como tú lo señalas, los dos problemas esenciales en materia de política pública que uno tiene que cuidar es la consistencia y la coherencia. La coherencia de manera transversal entre las dependencias que toman decisiones sobre el mismo tema, y la consistencia para que no se quiera reinventar el país cada 3 años o cada 6 años o cada que haya un nuevo secretario, cada un nuevo titular de alguna dependencia. La consistencia es fundamental y en todo ello la información juega un papel central. En mi opinión, yo creo que si pudiera yo poner prioridades en materia de políticas públicas en nuestro país, por supuesto que pondría yo principalmente Estado de Derecho como en los primeros lugares. Pondría el tema del combate a la pobreza, pero sin duda, en los primeros 5 lugares, yo pondría la agenda de uso de la información. Mucha de la información que existe para tomar mejores decisiones en el sector público está en los registros administrativos. Y en el sector privado han entendido eso, pero en el sector público
ha tardado en caer el 20. O sea, las bases de datos están dispersas, las bases de datos no se comunican y por tanto se pierden muchas oportunidades de ser mucho más eficientes en la toma de decisiones. Por ejemplo, si tuviéramos, y es una agenda del sector privado, me parece, y de varias organizaciones de la sociedad civil, y debería de ser una agenda de todos los que vivimos en este país, es tener una cédula de identificación. Si pudiéramos tener en una base de datos y saber si una persona, un niño, de repente está reprobando algunas materias en cierta zona en particular, por un maestro en particular, podríamos entonces darle capacitación a ese maestro o ver el contexto en el que está ubicado estas personas que a lo mejor no están adquiriendo las habilidades que se requieren para la vida. Si pudiéramos ver, por ejemplo, de dónde están proviniendo las madres que desafortunadamente son parte ya de la mortalidad materna, es decir, que fallecen durante el parto o después del parto por motivos del alumbramiento. Ahí podríamos entonces tomar decisiones mucho más específicas, porque podríamos cruzar, por ejemplo, si esta persona que falleció fue o no a la consulta médica, si esta persona que falleció vive en un contexto donde a lo mejor, qué sé yo, el agua está contaminada, si no tuvo acceso a la electricidad, muchos elementos que nos permitirían tomar mejores decisiones. A mí me parece que en el gobierno federal, no solamente los locales, a mí me parece que a nivel del gobierno federal y mucho más a nivel de los gobiernos locales, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, sí el uso de los registros administrativos para tomar decisiones me parece que están muy subutilizados. Yo sí pondría como prioridad en nuestro país, en los primeros 5 lugares, el uso de la información estadística para tomar decisiones. Creo que eso es una agenda que necesitamos insistir mucho más, el formar servidores públicos que sepan no solo conocer que existe esa información, sino cómo utilizar esa información me parece que es elemental. Un poco está retratando las debilidades que tiene el proceso de una política pública, es decir, que tengan la posibilidad de acopiarse de información para que puedan evaluar y darle seguimiento al impacto de esa política pública. Sin duda. Y una de las contribuciones que hoy tiene el sector académico en nuestro país es el crear el Laboratorio de Políticas Públicas, que tiene como objetivo poder sentar a todos los actores frente a una problemática y entre todos juntos poder identificar cuáles son los problemas y construir alternativas de solución a esos problemas. ¿Por qué no nos platicas en qué consiste el laboratorio y cómo ha venido trabajando? Así es, Tulio. Estamos hoy, amigas y amigos, situados haciendo esta entrevista en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE. Este es un laboratorio que fue formalmente inaugurado hace un año, en noviembre del año pasado, y que tiene, como todo laboratorio, como objetivo proveer ciertos servicios. Pero entre los servicios que tiene la obligación de proveer este laboratorio es vincular el conocimiento científico con la resolución de problemas, pero de una manera, yo diría, diferente e innovadora. No solo se trata de dar una opinión de consultoría o que esa investigación termine en un paper académico, en una revista de reconocido prestigio, no. Se trata de involucrar a los actores para tomar la decisión. En este laboratorio lo que se usa es ciencia de datos, sí aprovechar la información para entender bien los problemas y que nos apunten en la dirección adecuada. Se utiliza también algo novedoso que se llama las ciencias del comportamiento, que es una nueva o reciente, diría yo, forma de entender cómo están funcionando los programas públicos desde el punto de vista de los beneficiarios o desde el punto de vista de los hacedores de las políticas públicas. Tratar de entender el contexto en el que se están definiendo esas políticas públicas desde el punto de vista del comportamiento de los seres humanos, ¿no? Entonces, ciencia de datos, ciencias del comportamiento, y el tercer componente que tú mencionabas ahorita es la inteligencia colectiva. El poder reunir a ciudadanos, a empresarios, a miembros de la sociedad civil, a usuarios de determinados servicios, a gobernantes, a académicos, a expertos,
que tienen diferentes visiones sobre los temas, que tienen diferentes perspectivas, diferentes experiencias, y tratar de que el conocimiento combinado de ellos nos permita identificar los problemas y apuntar muy claramente a las soluciones. No se trata de la visión de una persona, se trata de una visión combinada, por eso se denomina inteligencia colectiva, y eso es lo que hacemos aquí en el laboratorio. Ciencias de datos, ciencias del comportamiento e inteligencia colectiva. Siempre se ha hablado que la información es un bien público, es decir, los ciudadanos que acceden a ella pueden tomar mejores decisiones. Sin duda. El laboratorio claramente se puede convertir en un bien público porque lo que puede acercar a todos los sectores es a tomar mejores decisiones y a construir soluciones que tengan ya la legitimidad y el consenso de todos los que van a participar en su instrumentación. Y eso claramente de lo que nos habla es que hoy también una de las debilidades de nuestro país son los sistemas de planeación. Tú hacías mención hace algún momento en la conversación que siempre queremos reinventar el país, que queremos volver a diagnosticarlo y nunca volvemos a la plataforma de conocimientos básica, compartida, pública, que permita entonces darle alargamiento y prolongar políticas, programas y acciones que ya en su momento fueron analizadas, fueron diagnosticadas y que ya tuvieron el consenso de los actores. Desde tu perspectiva, ¿cómo podemos fortalecer un sistema de planeación en México, no solamente en la esfera gubernamental, sino en la esfera conjunta del sector privado y del sector social? Mira, en este tema he participado desde el punto de vista de la generadora de información y también desde el punto de vista de la planeación estratégica, particularmente a niveles locales en el gobierno de Guanajuato. Hoy lo que uno ve, a partir de los objetivos de desarrollo del milenio y a partir de ahora de los objetivos de desarrollo sostenible, pero lo ve uno en la agenda de vivienda, lo ve uno en la agenda de género, lo ve uno en la agenda de inclusión financiera, ha habido, y qué bueno en el mundo, un énfasis muy importante en tratar de medirlos, en tratar de generar indicadores, ¿no? Entonces, eso ahí está. Pero lo que creo que lo que a mí me parece que falta, y estamos ahorita intentando, es ver al futuro. En la agenda de objetivos del desarrollo sostenible, desafortunadamente los objetivos que se pusieron eran un tanto utópicos, ¿no? Se dice, por ejemplo, para el 2030 en el mundo debemos acabar con la pobreza. Bueno, es aspiracional, claro. Pero cuando hablamos de prospectiva, tenemos que ponernos objetivos que se denominan plausibles, esto es, deseables, pero posibles. Entonces, tenemos una serie de indicadores que se han ido generando afortunadamente, pero ahora tenemos que pensar cómo queremos que esos indicadores se vean en el futuro. En Guanajuato, por ejemplo, estamos ahorita viendo al 2040. ¿Okay? Vamos a imaginarnos el Guanajuato que queremos en el 2040. Y luego, ¿qué acciones concretas y específicas tenemos que tomar para que nos lleven a ese 2040 y un tablero de control de cómo van esos indicadores, de tal forma que los ciudadanos podamos reclamarle a los gobernantes si ese indicador en particular, sea educación, sea salud, sea seguridad, sea desarrollo económico, sea medio ambiente, el que sea, no va en el camino correcto para lograr esa visión que queremos para el 2040. Ese es algo muy, muy novedoso. Realmente pocos ejercicios he visto en el mundo en esa materia, y creo que eso nos va a ayudar a cerrar el círculo de no tener planes, programas como los que ya se han vuelto desafortunadamente muy rutinarios en el país, pero que quedan ahí en el escritorio, ¿no? Que son buenos ejercicios, muy interesantes, dan información valiosa, pero se quedan en el escritorio, realmente no llegan, no hay una forma de darle seguimiento, ¿no? Con esta estrategia de tener una visión muy clara de futuro y un tablero de control y construir todas estas acciones con la participación ciudadana, creo que se podría lograr muchas más cosas. Creo que has tocado un tema muy importante en la agenda del desarrollo de México, Eduardo. Si tú ves las opiniones de las personas, casi siempre están centradas en lo que ya pasó. Difícilmente estamos dialogando y conversando en lo que debe pasar. Sí. En construir una imagen futuro y qué es lo que tenemos que hacer en el presente para llegar a esa imagen futuro, como tú lo acabas de explicar de manera muy correcta. La pregunta es, ¿vemos desarticulado al sector educativo con instrumentos de planeación en donde los alumnos, los niños y los jóvenes puedan empezar a tener este entendimiento de cómo construir el futuro y cómo construir su propia visión de futuro?
Y a partir de ahí entonces, en las instituciones, en los actores productivos donde participan, pues que sea una dinámica permanente, este diálogo prospectivo del futuro que queremos lograr. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que tiene que hacer el sector académico, el sector educativo de nuestro país, para que los ciudadanos podamos tener las competencias y habilidades para tener la visión de futuro y el uso de esa información para alcanzar el futuro que queremos? Bueno, lo que tú dices es cierto, no está en la agenda educativa, ni siquiera yo lo vería en la agenda universitaria. Por ejemplo, todas las herramientas de cómo desarrollar sesiones de inteligencia colectiva, difícilmente las ve uno en las universidades. Son casos excepcionales, como el caso de laboratorio. Sí, no se ven de manera muy clara tampoco el uso de la información estadística. Yo creo que deberíamos imprimirle en las universidades una agenda muy importante de análisis de la información y también de cómo utilizar esa información, no solo para ver qué pasó qué ha pasado en los últimos años, sino también tener una visión muy clara de qué podemos esperar y a partir de ello qué acciones que tenemos que tomar, ¿no? Déjame preguntarte la visión de futuro de nuestro país. Se ha hablado mucho de que México tiene la gran oportunidad del bono demográfico, de que hoy la población está concentrada en niños y jóvenes, que si el sistema educativo les permite generar nuevas competencias y habilidades, va a hacer que nuestro país sea mucho más productivo en los próximos años. Desde tu visión, ¿hemos aprovechado el bono demográfico? ¿Estamos en el camino correcto para generar esas competencias y habilidades? ¿Cuál es tu propuesta de las acciones que tendríamos que complementar para rescatar el bono demográfico en nuestro país? Mira, el bono demográfico evidentemente se compone de variables demográficas, entre otras la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad, que se reflejan en el crecimiento de la población. Y en los últimos años lo que hemos visto es que lo que se esperaba como resultado de estas variables es que el incremento en la población de nuestro país fuera menor de lo que hoy es. Por tanto, eso significa que el bono demográfico lo podemos extender a algunos años. Yo recuerdo que hace 10, 15 años se decía que el bono demográfico terminaba a los 29 años, el año 2029, ¿no? Es correcto. Y ahora nos vamos a extender seguramente un poco más, no he visto las últimas estadísticas. Y el bono demográfico, para que podamos utilizarlo, tiene dos componentes. Uno es el monto y el otro componente es cómo podemos desatar toda esa energía de esa gran cantidad de jóvenes que se están incorporando a la fuerza de trabajo. Y me parece que por los crecimientos que hemos tenido en nuestro país, eso no está pasando. Si uno revisa la tasa de crecimiento de la economía de los últimos años, te va a dar un crecimiento promedio en los últimos 20, 25 años del 2.2, 2.3. Y si te vas a los 25 años anteriores, sería lo mismo. Es decir, estamos creciendo realmente el ritmo de crecimiento de nuestro país en promedio, con sus altas y sus bajas, pero en promedio ha andado muy cercano al 2.2. Quiere decir que todavía no estamos aprovechando en todo su potencial toda esa energía de los jóvenes que están incorporando a la fuerza de trabajo. Me parece que hay que abrir mayores oportunidades. El hecho de que muchos de estos jóvenes no estén recibiendo en los procesos educativos las habilidades que se requieren para luego aprovecharlas ya en su vida laboral es lo que nos ha estado deteniendo. Y sin duda yo creo que la mayor apuesta, de acuerdo a lo que muchos piensan, pero yo me incorporo a esa agenda, tiene que ver con la educación. Y tiene que ver con la educación, particularmente habilidades para la vida y particularmente en la educación media superior, que es donde está la gran masa de jóvenes. Eduardo, en los próximos meses se identifica o se proyecta que las variables macroeconómicas de nuestro país van a estar cambiando. Hoy claramente uno de los obstáculos para el desarrollo del país es el nivel de endeudamiento que ha tenido no solamente el gobierno federal, sino los gobiernos locales. Okay. Y eso claramente obstaculiza que se lleven a cabo políticas sociales que reduzcan la desigualdad y combatan la pobreza. ¿Cómo a través del uso de la información podemos nosotros los ciudadanos ir evaluando el comportamiento de las grandes inversiones y del gasto público de los gobiernos, que realmente podamos tener identificado si hay una tasa de retorno y un costo-beneficio de los proyectos que presentan los gobiernos? Sí, tocas un tema, digamos, de una agenda amplia, pero muy importante, porque lo que hemos visto en los últimos años es sí un relajamiento, los últimos 6 años, digamos,
de las finanzas públicas, ¿no? En el pasado, particularmente, yo diría desde el sexenio del presidente Zedillo, el 2000, 2006 con el presidente Fox, los primeros años del presidente Calderón, me parece que se siguió una disciplina muy estricta en las finanzas públicas y desafortunadamente se relajó. Pero el relajamiento fue un relajamiento que poco observamos, porque digamos la parte de gobierno nos decía, ok, me voy a endeudar en el 2009, o en el 2010, o en el 2011, o en el 2013, y luego voy a aportar bien en los siguientes años y voy a retornar al nivel que teníamos antes. Esa fue la promesa todos los años y nunca se cumplió. Esperamos que ahora sí se cumpla. Y no se cumplió, y los ciudadanos yo creo que no estuvimos ahí para observar ese no cumplimiento. Y me parece que eso fue por falta de información oportuna. ¿Qué están haciendo otros países? Particularmente en lo que tiene que ver con lo que está viendo el ciudadano. Están georreferenciando toda la obra pública y toda la información. Entonces un ciudadano podría ver si para esta obra pública en particular, este edificio, esta carretera, este distribuidor vial, se presupuestaron tantos recursos y en el cronograma estaba para terminarse tal fecha, y uno puede ver si se cumplió o no, y si no, y se cumplió particularmente con los recursos y con los tiempos. Me parece que todavía nos falta en materia de datos abiertos tener información, indicadores homogenizados. Por ejemplo, idealmente uno debería de saber, un ciudadano debería poder ver si un metro cuadrado de una calle de pavimento en La Laguna, en Torreón, es diferente del de León, o del de San Francisco del Rincón en Guanajuato, o el de Oaxaca, ¿no? Debería de ver eso, y uno podría identificar ahí desviaciones, por ejemplo. Eso sería irnos al final de los datos abiertos. Desafortunadamente todavía los datos abiertos ahí están, hay mucha mayor transparencia, pero todavía tenemos que darles un paso para poder convertirlos, como decías tú hace un momento, en conocimiento. Si nos falta que los ciudadanos podamos tener toda esa información y a partir de esa información poder presionar a las autoridades. Creo que los ciudadanos han despertado. Yo creo que esto siempre se habla de, digamos, como de péndulos en las políticas públicas. Yo creo que algo que no va a tener regreso es la política de datos abiertos, y cada vez va a ir más allá, y qué bueno. Hoy en nuestro país vimos dos procesos. Por una parte, la construcción de un sistema nacional de información, acabo de hablar de la información abierta, y también hablamos de un sistema nacional anticorrupción. Exactamente. Y se están creando nuevas instituciones que lo que buscan es que la transparencia y la rendición de cuentas sean la piedra fundamental de toda decisión pública, y que también existan más instrumentos para combatir la corrupción, no solamente desde el punto de vista reactivo, es decir, cuando ya se consumó un hecho de corrupción, sino desde el punto de vista preventivo. Exactamente. El tema es si hoy las instituciones en nuestro país, a través del uso eficaz y adecuado de la información, pueden contribuir a este sistema nacional de transparencia y este sistema nacional anticorrupción. Mira, a mí creo que la agenda ha sido, y la participación de la sociedad y el resultado de crear estos sistemas ha sido muy importante, muy relevante, pero yo sigo extrañando los científicos de datos en esta ecuación, ¿no? Sí se dan casos, por ejemplo, lo que pasó en Veracruz no puede explicarse sin la participación de la sociedad. Sin el México Unido contra la Corrupción, o claro, la organización que preside Claudio X González, junto con Animal Político, no hubieran puesto en evidencia lo que estaba pasando. Hicieron ciencia de datos. Hicieron ciencia de datos. Es ciencia de datos. Algo similar sucedió en mi tierra, en León, Guanajuato, con el periódico AM, que puso sobre la mesa temas que no habían puesto ni los partidos políticos ni nadie. Y es ciencia de datos y es política de datos abiertos. Porque todos ellos vieron las licitaciones, ellos vieron a quién se los dio. A través del DNUE pueden ver la dirección y pueden saber si existe o no esa empresa. Es científicos de datos, es ciencia de datos. Creo que eso es lo que nos está faltando en la ecuación, porque en la medida que los científicos de datos se involucren, van a detectar
cómo los gobiernos deben poner la información en manos de la sociedad de manera que pueda ser utilizada, ¿no? Porque a lo mejor hay mucha información y es muy complicado utilizarla, hay que hacer mucho trabajo de campo todavía, que a lo mejor puede ser más fácil si los gobiernos ponen a disposición la información de mejor manera. Pero yo creo que lo que falta, en esa ecuación, y creo que se ha hecho mucho, pero lo que falta yo creo que son los científicos de datos en la academia, en las organizaciones de la sociedad civil, en el propio gobierno. Ni modo que el gobierno no pueda hacer desde dentro todo lo que hicieron desde fuera, ¿no? Para concluir esta conversación, Eduardo, me gustaría preguntarte, tú como científico de datos que conoces muy bien las tendencias de crecimiento de nuestro país, de todos los sectores productivos, una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio, en esta integración que tiene México con Estados Unidos y con Canadá, ¿qué implicaciones tendría para el desarrollo del país? Mira, nuestro país apostó de manera muy importante a la apertura comercial dentro de su modelo de desarrollo. Y yo creo que trajo muchos beneficios. Trajo mucha inversión, trajo empleos mejor remunerados que el promedio, trajo competencia en los sectores que al final benefician a los consumidores, trajo reglas claras para todos los actores. Me parece que fue una gran decisión del gobierno en su momento, y algo que hoy todos los ciudadanos, los empresarios y todos los partidos políticos aprecian. Si eso entra en un proceso de renegociación, me parece que lo peor que podría pasar serían dos cosas. Uno, que ese periodo se alargara mucho, y ese periodo genera incertidumbre, y ese periodo retrasa inversiones, y ese periodo, por tanto, impacta en la generación de empleos. Entonces, si el proceso de renegociación tarda mucho tiempo, va a tener esas consecuencias. Si el proceso de la renegociación, que yo creo que es lo más importante, acota qué se va a negociar, entonces eliminas eliminas la incertidumbre, y por tanto todo eso no se da. Es decir, yo creo que no se debe renegociar lo que ya renegociamos hace 20 años, porque eso te genera mucha incertidumbre a los actores que han invertido, que ya saben el caminito, que ya saben cómo relacionarse con los clientes en los Estados Unidos, y al final se afectan los empleos y se afectan los consumidores. Entonces, lo primero, puede afectar si el proceso es muy largo y si no se acota. Si el proceso es corto y se acota en lo que se va a negociar, creo que el impacto sería menor. Ese es algo que preocupa y pero es solucionable. ¿Qué es lo otro que a mí me preocupa? A mí me preocupa que en este ánimo que se está generando, en este ambiente que se está generando con los Estados Unidos, cualquier negociación no se lleve por los canales adecuados. Si entramos en una guerra comercial y si empezamos que si el atún, que si el azúcar, que si las manzanas, que si el tomate, que si los aguacates, y empezamos y se toman decisiones de aquel lado, y luego nosotros retaliamos, ¿no?, con otras decisiones, al final es una guerra comercial en la que todos perdemos. Pierden particularmente los consumidores, pierden los empresarios, pero pierden particularmente los que se emplean en esas actividades, ¿no? Entonces yo creo que hay que evitar, hay que dar certidumbre, y hay que llevar un proceso de reglas claras, como se ha llevado en el pasado, para no entrar en una guerra comercial y no entrar en un tiempo donde la incertidumbre te provoque que no se realicen las inversiones en nuestro país. Y hay que hacerles entender a nuestros vecinos del norte que en las negociaciones comerciales y en el tratado y lo que ha pasado los últimos 23 años ha beneficiado a los dos países, ha beneficiado a sus consumidores, ha hecho más competitivos a sus empresas, de todo. O sea, no es el libre comercio y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es suma cero. Yo creo que todos se han beneficiado, hay que hacérselos ver. Eduardo, muchas gracias. Gracias por el trabajo ciudadano que has venido empleando durante muchos años. Gracias por construir instituciones que son para el servicio del país, que hoy son bien público y que deben ser orgullo de todos los ciudadanos. No, hombre, gracias a ustedes por ser buenos ciudadanos. Pues amigos, nos quedamos con esta idea de que nuestro país lo que requiere es que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información, pero que los ciudadanos puedan tener los elementos básicos para ser científicos de datos, es decir, que a través del uso de la información podamos vigilar la eficacia del gasto público,
a través del uso de la información podamos tener una visión de futuro compartida y que de esta manera la agenda del desarrollo tenga continuidad, que todos tengamos la posibilidad de construir nuestro futuro con base en información que sea accesible para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muchas gracias.